Hola, en esta última clase de física vamos a estudiar, más que nada repasar un método científico y vamos a hacer una guía de síntesis de todo lo que hemos estudiado de física durante el año, como de recuerdo, porque ya hemos estudiado todo, ¿cierto? Entonces, veamos algunas preguntas aquí de la guía de método científico. Dice, un estudiante plantea, si aumento la masa de un cuerpo, entonces caerá más rápido. Esta afirmación corresponde a una. Ya, recuerden que para resolver esto hay que tener muy claro los conceptos de método científico que aparecen en el resumen que yo les di ahí en la página 61 en adelante, ¿cierto? Lo que era un objetivo de investigación, pregunta de investigación, hipótesis, predicción, variable independiente, ya todo eso hay que tenerlo muy claro para responder estas preguntas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una hipótesis, nos referimos a una afirmación provisional o tentativa, ¿cierto? Que trata de explicar, ¿cierto? Que propone una explicación. Podríamos decir que una explicación provisional, podríamos resumirlo así, ¿o no? ¿Ya? Y que debe comprobarse o refutarse mediante todo el proceso que tenemos de experimentación. ¿Cierto? En realidad nunca es una refutación ni una verificación definitiva, pero sí nos permite ir refinando lo que hemos postulado. ¿Ya? Entonces aquí dice que la afirmación que está entre comillas, si aumenta la masa de un cuerpo, entonces caerá más rápido, debería ser una hipótesis, ¿cierto? Y esa es la letra C. Corresponde con una hipótesis, porque teoría no puede ser. Teoría, recordemos que ahí el texto nos decía que era un conjunto de enunciados o principios que son coherentes, esto que no se contradicen entre sí. Eso nos referimos a una teoría, y que más encima la teoría explica, ¿cierto? En cambio, una ley natural viene siendo una descripción más que nada, que puede incluso estar en forma matemática, pero no necesariamente explica. ¿Ya? Y la conclusión era lo que nosotros hacíamos al final de un estudio, ¿cierto? Tomábamos los resultados y concluíamos algo, ¿cierto? Si se verificaba o se refutaba la hipótesis. Y luego, acá, bueno, en la doya tiene que ver con la definición de hipótesis científica, ¿o no? Dice, una hipótesis científica debe ser, y ahí dijimos que era una suposición que debe ser probada mediante la observación y la experimentación. ¿Ya? Probada, cuando habla de probada, puede ser refutada o verificada, ¿cierto? O testeada. Esa es la idea. Cuando hablamos de probada, es testeada o puesta a prueba. No creo que exista el verbo, parece, testear en español parece que no existe ese verbo, hay que buscarlo. Porque en inglés es testability, el proceso es de testeo, pero en español no estoy seguro si existe el verbo testear. Así que sería aquí la D, la C, perdón, la C. La siguiente, ya. Sería entonces una suposición que debe ser probada mediante la observación y la experimentación. Y ese probado entonces quiere decir que puede ser verificado o puede ser refutado. O sea, que se cumple o no se cumple. ¿Ya? Aunque sabemos que eso también no es definitivo. Esto, de acuerdo a los filósofos de la ciencia del último tiempo. Después, cuando hablamos de la teoría de la relatividad propuesta por Einstein, aquí hay que tener como un conocimiento superficial, no más de lo que es la teoría de la relatividad de Einstein. Ya puede ser la especial o la general, pero recordemos que teoría nos referíamos a eso, pues, a un conjunto de principios coherentes, ¿cierto? Que no se contradicen entre sí y que va a estar respaldado por observaciones y razonamientos lógicos, ¿cierto? Sabemos que la relatividad tiene bastante matemática involucrada y eso hace que sea coherente. ¿Eh? Entre más matematizada sea una teoría, más no contradictoria o coherente tiene que ser entre sí, pues, porque sigue principios matemáticos. Eso es lo bueno de colocarle matemática a las cosas, que sabemos que no se va a contradecir porque la matemática exige no contradicción. ¿Ya? Cuando hablamos de la ley de Ohm, hablamos de algo más suave, ¿cierto? No es lo mismo que una teoría. No podríamos decir teoría de Ohm, no. Es una ley nomás, porque es algo más simple. Es una descripción matemática de un cierto fenómeno, un conjunto de fenómenos. Así que aquí debería ser la letra B, una descripción matemática, ¿sí? Que resume observaciones repetidas, nada más. ¿Cierto? Por ejemplo, en la primera dice un modelo teórico sin aplicación práctica, no, porque se aplica a cualquier circuito eléctrico. Hipótesis sin evidencia también, pues, entonces, aquí falla, ¿ven? Cuando dice sin evidencia, nada que ver. Sin aplicación práctica, también, pues ahí está fallando. Y teoría general del electromagnetismo, no alcanza a ser
algo tan grande con una teoría, ¿cierto? Es parte de la teoría electromagnética, así, la ley de Ohm. Uno puede sacarla de las ecuaciones de Maxwell, puede deducir en la ley de Ohm, ¿ya? En varias formulaciones. ¿Hay preguntas hasta ahí? Bueno, los que se han agregado al final, lo que estamos haciendo es resolver algunas preguntas de método científico. De aquí yo creo que vamos a hacer varias y después nos pasamos a la guía de síntesis, ¿ya? Porque estas preguntas nos van a servir incluso para química y biología, porque es el mismo estilo de preguntar, ¿cierto? Dice, un modelo científico cumple principalmente la función de, recordemos que un modelo en general, no necesariamente científico, tiene que ver con representar algún aspecto de la realidad, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo tomar un tomate y decir que ese es una representación del sol y una manzana pequeñita, ¿cierto? La pongo acá al lado y digo que esa es la Tierra que va girando, ¿cierto? Eso es un modelo concreto se llaman eso, o modelos que son físicos porque están hechos de materia. En cambio, hay otros modelos que son abstractos, modelos matemáticos. Aquí entonces habla de un modelo científico también en general y dice que cumple principalmente la función de y la letra B lo dice claramente, ser una representación simplificada que ayuda a comprender o predecir fenómenos, ¿sí? Y por eso a veces también hay modelos de tipo matemático. Lo que sí exige el modelo, y siempre se va a dar en todos los modelos al parecer, es que simplifica, ¿ven? Y ahí está la simplificación, la idealización y a veces la abstracción también. Fíjense que esos términos a veces los científicos los usan intercambiables, lo usan como que fueran sinónimos. Y no es tan así, porque después cuando uno profundiza en filosofía de la ciencia, empieza a escarbar, se da cuenta que no son lo mismo estos tres términos. Ya, pero a veces se usan intercambiables estos términos, como que fueran igual, pero no. Porque, por ejemplo, la simplificación hay de varios tipos. La idealización también, hay de varios tipos, galileana, aristotélica, y las abstracciones también, pues pueden haber abstracciones matemáticas. Entonces, la gracia que tiene la filosofía de la ciencia es que uno va a profundizar en ciertos conceptos que los científicos a veces no se dan cuenta de que están utilizando o especificando bien, ¿cierto? Entonces uno trata de elucidar algunos conceptos. Bueno, el 6 ya hay que saber de materia, ¿cierto? Más de conocimiento. El modelo atómico de Bohr, pero fíjense que uno lo puede sacar por descarte, ¿cierto? Porque el modelo atómico de Bohr no habla de los planetas, ¿cierto? Nada que ver. Tampoco habla de las leyes de Newton, ni tampoco habla de rechazar el concepto, no, de energía cuantizada. Al contrario, tiene que ver también con la cuantización de la energía a nivel atómico. Entonces, es la letra B, predecir los efectos de emisión del hidrógeno. ¿Ya? Por ahí va el tema del modelo atómico de Bohr. ¿Ya? Aunque eso es parte de la física moderna, no es como eh, pertenece al temario de la prueba, pero sí algo tenemos que saber, ¿no es cierto? Como a nivel general. ¿Ya? O sea, sabemos que no tiene nada que ver con gravedad. Después la 7 eh, es un ejemplo de que en una investigación el enunciado cómo afecta la temperatura al tiempo de disolución del azúcar en agua corresponde a, también podría ser una pregunta de química, ¿ya? Del área de cuando uno hace soluciones, ¿cierto? Podría ser de esa área, ¿cierto? ¿Cómo cambia la molaridad de cierta solución si yo voy aumentando cada vez más agua? O sea, imagínense, tengo agua y azúcar y dejo el agua fija, o sea, tengo, perdón, la cantidad de azúcar fija. Por ejemplo, 3 gramos de azúcar, empiezo a echar agua, ¿cierto? Entonces voy a ver que cambia la molaridad. Aquí igual, porque yo estoy haciendo un cambio. ¿Cómo afecta la temperatura al tiempo de disolución de azúcar y el agua? Estoy variando la temperatura y estoy dejando lo otro constante, ¿ya? Entonces, ahí uno podría pensar cuál es la variable independiente, la dependiente y la constante, la controlada, ¿cierto? La que es constante. Bueno, y lo que está diciendo acá simplemente se refiere a una pregunta de investigación, ¿sí? Una pregunta de investigación. Recordemos que las preguntas de investigación son las que van a guiar mi investigación, porque generalmente uno parte con una pregunta más simple, ¿cierto? O uno podría plantear algo súper ingenuo y después mejorar la pregunta para llevarla y después transformarla en un artículo científico, ¿cierto? Pero parte de una pregunta ingenua, ¿ya?
Después, con el objetivo de la investigación, se relaciona con la pregunta de investigación. Si se acuerdan en el texto que estábamos leyendo, veamos eso. Acá. Teníamos primero el objetivo de la investigación. ¿Eh? Entonces, el objetivo de investigación, aquí ustedes pues, pueden subrayar una sola palabra. Puede ser finalidad o propósito que se busca alcanzar mediante una investigación científica. Entonces, va a delimitar de alguna forma, al igual que la pregunta de investigación, va a delimitar mi estudio, ¿cierto? Entonces, cuando yo vaya a exponer eso, no me pueden preguntar de otras cosas porque está bien definido, ¿eh? Dice aquí, define qué se pretende lograr o comprobar y orienta todo el proceso experimental teórico. Debe formularse con un verbo en infinitivo, ¿cierto? O sea, un verbo sin conjugar, determinar, analizar, comprobar, etcétera. ¿Ven? Y la dificultad del estudio tiene que ver con, es la dificultad del verbo, ¿se dan cuenta? Si fuera, por ejemplo, comprender, después evaluar, analizar, discriminar, entonces la dificultad del estudio tiene que ver con la dificultad del verbo que está aquí involucrado, ¿cierto? Por ejemplo, dice, determinar cómo la temperatura afecta la resistencia eléctrica de un conductor metálico. Yo puedo ir variando la temperatura y ir midiendo la resistencia eléctrica de un cierto resistor cuando paso cierta corriente. Entonces dejo la resistencia constante, dejo la corriente constante, o la fuente de poder, ¿cierto? Y voy cambiando la temperatura, ¿cierto? Lo pongo dentro de un horno, por ejemplo. Entonces voy a ir medir cómo afecta este cambio de temperatura a la resistencia. Entonces dejo variables constantes y otras que son variables. ¿Ya? Entonces, el objetivo de investigación tiene que ver mucho con la pregunta de investigación. ¿Sí? Dice aquí, la pregunta de investigación es el interrogante central que orienta la búsqueda del conocimiento científico. Y ojo, que dice que está planteado, o plantea el problema a resolver de manera clara y delimitada. ¿Ves? Acá arriba cuando dice define qué se pretende lograr, también pues está delimitando el trabajo. ¿Ya? Porque después cuando uno hace un artículo, después se lo van a criticar por varias partes. Entonces uno dice, no, pues que mi propósito era este. ¿Cierto? Ya sea en un paper o después cuando haga una conferencia, se pueden, las preguntas incluso la gente que le revise la tesis, se pueden escapar. Entonces uno dice, no, es que este es mi objetivo, este es mi pregunta de investigación, este es mi problema a resolver, y eso está bien justificado, ¿eh? Y ojo que de acá, de la pregunta de investigación, dice que de ella se deriva la hipótesis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo voy a plantear una hipótesis para, para poder tratar de cumplir con mi objetivo de investigación, ¿cierto? Esa es la idea. Y en mi objetivo de investigación, recuerden que uno tiene un objetivo general, pueden ser incluso dos generales, lo raro es eso, y varios específicos, ¿cierto? Por ejemplo, en mi tesis de filosofía yo puse dos objetivos generales y varios específicos, pero generalmente es uno general y varios específicos. Y esos objetivos me ayudan a responder si la hipótesis se cumple o no, ¿cierto? Entonces, ojo acá, la pregunta de investigación, de ella se deriva la hipótesis. Por ejemplo, esta es una pregunta de investigación. ¿Cómo influye la intensidad de la corriente en un calentamiento de un hilo conductor? ¿Sí? Ya, la hipótesis la leímos y más acá abajo debería aparecer, había otra cosa más, pero, eh, no, estaba más arriba. Quería leerles este. Ah, no, pensé que que salía el problema de investigación, pero no, creo que no puse. Ya no importa. Miren, aquí era lo de teoría. Dice, conjunto coherente de principios y explicaciones científicas, ¿ven? Sustentados por evidencia experimental. Entonces, cuando habla de coherente, eso es muy importante entenderlo en términos lógicos, ¿no? Porque ya desde el círculo de vida en adelante, cuando se plantea esta visión de la ciencia, la visión heredada, ¿cierto? Y otras cosas más, se habla de una justificación lógica, ¿cierto? Que tiene que haber un marco lógico atrás de estos principios que voy a desarrollar, ya sea en química, en biología, en física. Tiene que estar una lógica ahí, no contradictoria detrás de eso. ¿Ya? Eso habla de coherencia. ¿Sí? Ya, sigamos con lo que estamos. Entonces, aquí dice el objetivo de investigación busca entonces, aquí vamos a marcar la letra B, describir el propósito o finalidad del estudio. Ahí está. ¿Eh?
Y después cuando hablamos de marco conceptual, eso también aparece ahí en el resumen, nos referimos a un conjunto de principios, leyes, teorías que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo puedo estudiar eh, algún aspecto médico, ¿cierto? Algún aspecto médico, ¿cierto? Y para eso voy a ocupar varias teorías quizás, no una sola, sino que voy a ocupar algunas teorías biológicas, químicas, físicas, para estudiar eso. Por ejemplo, si yo quiero estudiar algún fenómeno del ojo, ¿cierto? Entonces, en el fenómeno eh, del ojo, que por ejemplo voy a estudiar, no sé, pues, cómo afecta un láser a la retina, ahí voy a ocupar quizás un marco teórico desde la física, pero también un marco teórico desde las ciencias de la salud, ¿cierto? Entonces, por eso habla acá de un conjunto de principios, de teorías. No solamente puede ser una teoría, sino que varias, ¿cierto? Y eso pasa mucho en áreas así como en áreas de las ciencias aplicadas, como la geología, ¿cierto? Donde uno dice, aquí hay que ocupar teoría electromagnética, teoría, por ejemplo, lo que es onda o óptica, ¿cierto? También termodinámica para estudiar la Tierra. ¿Se recuerdan que cuando estudiamos Tierra, la Tierra, el estudio de la Tierra es muy amplio, ¿cierto? Y vimos ahí, al principio del libro de geología, que se compone en muchas áreas la ciencia de la Tierra, la geología. Y por eso, a ver, aquí lo tengo. Y por eso a veces el marco teórico va a ser bien amplio, ¿sí? A ver, déjenme buscarlo acá. Por ejemplo, la geoquímica. En la geoquímica ya tengo que aplicar la química a la Tierra, ¿sí? Pero también puede mezclarse con la termodinámica, con la mecánica de fluidos. Y que mire, estoy mostrando, ¿no? El marco teórico. Acá estoy mostrando. Miren, aquí está. En la página del libro, en la página 6. Miren las áreas de la geología, ¿cierto? Entonces, generalmente el científico se dedica a una o dos, porque es demasiado amplio, ¿se dan cuenta? Miren aquí la geoquímica, química de la Tierra, ciencia relacionada, la química. Después tengo la geofísica, interior de la Tierra, física, ¿ven? Pero aquí pueden haber varias teorías físicas. Puede ser una teoría, por ejemplo, la termodinámica, también puede ser la mecánica de fluido, esas dos teorías mezcladas para explicar ciertos fenómenos, como cómo se genera, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra. Ahí tenemos teoría electromagnética, tenemos mecánica de fluido, tenemos también un poco de química por metales que se forman ahí, que hay en el centro de la Tierra. Entonces, sobre todo en estas ciencias aplicadas como la geología, vamos a ver muchas mezclas de teoría, ¿sí? Entonces, uno habla a veces de modelos híbridos, pueden ser como modelo y teoría a la vez, o mezclas de teoría, ¿ya? Y eso pasa en cosmología, por ejemplo, el modelo Lambda CDM es un conjunto de principios que vienen de varias teorías. No podemos decir que es una teoría en sí, sino que es un conjunto de principios que vienen de muchas teorías, ¿ya? Así que por eso acá dice que mi marco conceptual va a ser eso, ¿ya? Y eso cuando uno hace una tesis, tiene que establecer su marco teórico, que no tiene por qué ser una teoría, pueden ser varias. Por ejemplo, un psicólogo o un sociólogo que hace un estudio, quizá va a ocupar varias teorías para su propuesta. ¿Ya? Después, procedimiento experimental, aquí hay que recordar una sola palabra, que es pasos. Son los pasos a seguir, ¿ya? O sea, acuérdense de eso. Procedimiento experimental tiene que ver con los pasos a seguir. Dice, ser un conjunto de pasos que permiten replicar un experimento. Entonces, acá hay otra palabra importante que es replicar. ¿Por qué? Porque después yo estos pasos se los paso a otro científico y lo puede hacer de nuevo. Entonces, habla de la replicabilidad o reproducibilidad de mi experimento, ¿cierto? Y de la transparencia de la ciencia, ¿cierto? Así que cualquiera lo podría reproducir, cualquiera lo puede replicar si tiene las herramientas, los instrumentos y el tiempo. Ahí a veces también plata, porque no siempre podemos replicar todo el experimento. Si queremos hacer algo como el bosón de Higgs, no es tan fácil hacer un acelerador de partículas, ¿ya? Y aquí, en la 11 ya se escapa un poco de los contenidos de la PAES porque dice, en un experimento sobre caída libre, la variable independiente es, aquí lo que estamos haciendo es lanzar varias masas de una cierta altura, ¿ven?
En un experimento sobre caída libre, la variable independiente debería ser la letra A, la masa del cuerpo. Voy a hacer variar la masa, ¿cierto? Y por tanto, como la voy a hacer variar a voluntad, voy a tener que esa es mi variable independiente. ¿Ya? Y por ejemplo, podría dejar constante la altura, y tirarla de la misma altura, ¿sí? Porque hago variar esto, pero todo lo demás lo dejo constante. Y después la 12 dice, en el mismo experimento, la variable dependiente sería, ya, aquí por ejemplo, yo podría decir que voy a variar la altura, también se puede, voy a variar la altura, va a tener una altura H1, H2, H3, voy a variar la altura y la masa la voy a dejar constante, va a ser la misma masa. Entonces, como variable dependiente tendríamos el tiempo que tarda en llegar al suelo, ¿ya? ¿Sí? Porque si lanzo objetos de una misma altura, debería ser el mismo tiempo que cae, ¿cierto? Sin considerar aspectos como el roce, ¿ya? Porque las demás no tienen que ver con temperatura ambiental, eso no. La altura inicial de los que tampoco, ¿ya? Desde aquí estoy variando, estoy haciendo la misma masa constante, pero voy a variar la altura y entonces aquí sería la variable independiente de la altura y la dependiente del tiempo. Tiempo uno, tiempo 2, tiempo 3, ¿cierto? A mayor altura, mayor tiempo, porque teníamos esta ecuación, ¿se acuerda? Que era h igual 7 cuadrado medio. Estaba en caída libre. ¿Sí? Eso. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Son otras preguntas, si queremos que apurarnos. Y recuerden que cuando hablamos de variable controlada, tenemos que dejar constante esos parámetros, ¿cierto? Entonces, letra A, las variables controladas son importantes porque permiten mantener constantes factores que podrían alterar los resultados, ¿sí? Por ejemplo, en el anterior, en la pregunta 12, yo dije constante la masa. Esa sería mi variable controlada. A veces se confunde con variable independiente, la controlada, porque como uno la controla, uno dice, "Ah, la estoy haciendo variable a mi gusto". No, la estoy dejando constante, ¿cierto? Esa es la idea. Hacer variar una sola variable, la cambio, la modifico para observar un cambio en otra variable y todo lo demás lo dejo constante. Pero eso pues, ahí está súper idealizado porque en realidad como que nunca podemos dejar todo lo demás constante. Siempre se escapan un poco eh, las otras variables. Siempre se van a modificar un poco. En economía se ocupa muchos principios, pero sabemos que en realidad nunca podemos dejar 100% todas las otras variables constantes. Sería lo ideal, pero no siempre se puede. Algo se va a modificar. ¿Ya? Y cuando hablamos de una predicción, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, yo puedo decir, si tengo un automóvil que va a una rapidez constante de 10 metros por segundo y sigue así en línea recta en un tiempo de 8 segundos, ¿qué distancia va a recorrer? Entonces estoy tratando de predecir, estoy diciendo cuánto va a recorrer, estoy anticipando, ¿no? Sin necesidad de hacer el experimento. Entonces dice, antes de realizar el experimento, anticipar un posible resultado. Entonces hay una propuesta, una propuesta. La predicción, entonces, generalmente tiene que ver con un modelo que tenga involucrado el tiempo, ¿cierto? Lo que va a ser muy importante para la ciencia poder predecir cosas. Y de hecho, en la ciencia de la salud, eso es súper importante porque cuando usted le dan un medicamento, porque uno está más o menos tranquilo, porque se han hecho estudios, entonces usted puede predecir que si toma tanto paracetamol, parece que no le va a hacer mal, po, ¿no? O sea, tiene que tomar como 8 gramos al día como para bañarse. Creo que eran 4, creo, no me acuerdo. Pero, ¿por qué? Porque se han hecho estudios. Uno está más tranquilo, me tomo un paracetamol que sé que me voy a tomar. ¿Por qué? Porque se confía en esa predicción. Y ahí es donde viene la estadística, viene la inferencia estadística y todo lo que uno puede estudiar sobre intervalos de confianza, cómo se aplica después a los medicamentos, a la farmacología. Está la predicción detrás. Yo puedo predecir que si usted toma un paracetamol, es muy poco probable que le haga mal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay estudios que lo respaldan. Claro, si se toma bastante gramos le va a hacer mal. Después dice, aquí en un informe científico la conclusión es lo que va al final, ¿cierto? Al final del artículo científico
antes de la referencia va a ir la conclusión. ¿Y qué se muestra en la conclusión? Se muestran los hallazgos. Entonces, resume usted los hallazgos y si la hipótesis se confirma o refuta. ¿Cierto? Pero ojo que esta confirmación y refutación siempre es provisional. Siempre es provisional. ¿Sí? Después va a salir otro estudio que diga, no, es que ese escritor se equivocó. Eso suele pasar, por ejemplo, con la teoría newtoniana, tuvo mucho tiempo que decían, esta es la teoría prácticamente definitiva de la gravedad, estamos listos. Y resulta que después llega Einstein y dice, no, te falta. Hay cosas que no puedes explicar con la teoría de Newton. Y hoy en día se dice que la teoría de Newton, de Einstein también, no es la teoría general del universo. Hay otras cosas que debería incluir una teoría más general. Entonces, sabemos que hoy en día la teoría de Einstein puede ser mejorada. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre estas hipótesis, estas teorías van a ser provisorias, son conjeturales, se van a ir mejorando con el tiempo. No es que dudemos totalmente de ellas, como por ejemplo si el Sol es más grande que la Tierra, no, sino que se va a ir mejorando en el tiempo. Se puede ir refinando el conocimiento. De ahí, por ejemplo, Stephen Hawking le hace un guiño a Karl Popper en su libro, que la idea de esto entonces es siempre ir depurando, refinando nuestras teorías, ¿cierto? A través de este proceso de confirmación, refutación, y el fenómeno, el principio de falsación. Aunque no es definitivo, nos permite ir mejorando nuestra teoría y modelo. ¿Y cuál es la diferencia aquí entre teoría y ley? Súper simple, porque la ley es algo más simple, solamente se trata de describir. Describe, a veces a través de fórmulas matemáticas, en cambio la teoría tiene que explicar. Por ejemplo, una ley podría ser algo como la gravitación universal, ¿cierto? Aparece aquí en el resumen, veámoslo acá. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, en ley, le puse ley de gravitación universal, ley de Newton, o por ejemplo la ley de Ohm. ¿Cierto? Una ley científica, entonces, es una descripción general de cómo se comportan ciertos fenómenos naturales bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Condiciones específicas, formulada a partir de observaciones repetidas y confirmadas. Y por eso va a haber, en general, una fórmula matemática que se encuentra a través de regresiones o viene desde una teoría más amplia o la combinación de teoría con una base empírica. Pero hay muchas leyes que vienen desde la experiencia, ¿no? Desde un experimento. Eso suele pasar, por ejemplo, mucho en ingeniería, uno se encuentra con ecuaciones, con fórmulas que vienen de experimentos, no tienen como una base teórica grande que se llaman modelos fenomenológicos, ¿cierto? Netamente vienen por correlaciones. En cambio, la teoría aquí dice que es un conjunto coherente de principios y explicaciones científicas sustentadas por evidencia experimental. Una teoría entonces explica por qué ocurren los fenómenos. Y en la ley dice que describe lo que ocurre, no necesariamente por qué. Aunque podría explicar en algunos casos, sí, pero, por ejemplo, la ley de gravitación universal, Newton no logró explicar por qué se creaba esta atracción entre los cuerpos. Solamente él planteó la fórmula, pero también se extrañaba cómo se atraían los cuerpos a distancia. Entonces, por eso no lo puede explicar Newton. Así que aquí debería ser la letra D, creo, ¿no? Una ley describe relaciones observables y una teoría las explica. Ya, vamos a llegar hasta la 20 acá y después nos pasamos a la otra guía. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando un experimento y se produce resultados diferentes al esperado? El investigador debe, aquí está la parte ética de ser un investigador. ¿Por qué parte tiene que ver transparencia? ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Ocultar los datos anómalos? No, tenemos que mostrarnos, no concuerdan. ¿Cierto? Ajustar los resultados para que concuerden con la hipótesis, tampoco. No podemos decir, bueno, yo me esperaba esto, pero los puntos me dio así, pues. Ah, entonces corro la recta, ¿no? Porque usted esperaba esta recta. ¿Qué es lo que pasó? Tengo que reconsiderar la hipótesis, ¿cierto? Analizar los datos y reconsiderar la hipótesis. ¿Se dan cuenta? Por eso ahí les decía que en el libro de Stephen Hawking, de la historia de la vida de él, él habla de eso, de que él conjeturaba algo, deducía cosas y después las contrastaba con la realidad, con datos experimentales. Y si los datos chocan entonces con mi teoría,
Lo que tengo que hacer es reformularla, reformular mi hipótesis y también mi teoría. ¿De acuerdo? No, no, no desecharla totalmente, sino que mejorarla, ¿cierto? Es como que yo les diga, en Iquique todas las personas tienen el pelo negro. Entonces alguien dice, no, pero yo tengo una persona que conozco que tiene el pelo café, pues, un rubio. Entonces, ¿qué hago? Mejoro eso. Entonces ahora lo separo en porcentaje. Digo, miren, el 89% de las personas en Iquique tienen el pelo negro. Tantas tienen el pelo un poco café, ¿cierto? Castaño, ¿cierto? Rubio, unos colorines. Y voy refinándolo. Entonces, de pasar de algo totalmente falso, de que todas las personas que tienen el pelo negro, paso a refinarlo. Y voy mejorando, 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 cada vez más mi, mi conocimiento científico, ¿cierto? Esa es la idea. En cualquier área vamos a hacer eso. ¿Sí? Por ejemplo, yo les puedo decir, la Tierra es más pequeña que el Sol. Estamos claros con eso, que es una verdad. Pero, ¿en qué porcentaje? ¿Y pequeña en qué sentido? ¿En volumen, en masa? ¿Me acuerdo? Entonces, tengo que ir refinando siempre en ciencia lo que uno cree. Al final, la ciencia también tiene parte de fe. Nosotros creemos en cosas en ciencia. Por ejemplo, nosotros creemos que el núcleo de la Tierra, el externo, es líquido. ¿Pero alguien ha estado ahí? No. Tenemos fe en nuestras ecuaciones, en nuestros datos. Cuenta, hay un cierto tipo de fe que también tiene los científicos. Creemos en las fórmulas, creemos en las ecuaciones, creemos que el universo tiene más o menos 13.800 millones de años, lo que también podría estar equivocado. 18 dice, el método científico se caracteriza por, bueno, aquí es todo lo que está en el texto desde la página 61 a 65. ¿Cierto? Todo ese proceso desde que yo parto de una observación, miro el mar, por ejemplo, y digo, oye, el mar, ¿por qué será azul? ¿Por qué será azul el mar en el día? Pues en la tarde, como cuando está nublado, se ve como verde. Parto de una observación, como cuando Galileo, ¿cierto?, observaba el candelabro ahí en la iglesia, parto de una observación, me hago quizá una pregunta, hay un problema, algo que me llama la atención, y luego eso después planteo una hipótesis, bla, bla, bla. A veces no siempre uno parte de una observación, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ¿y por qué yo quiero observar? Y ese es un dilema que de repente hay en filosofía de la ciencia. ¿Con qué parte uno primero? ¿Con una hipótesis, con una observación? ¿O con un conjunto de observaciones? ¿Viste? Eso no está muy claro. Para la prueba, usted tiene que poner que es la observación. Pero en filosofía de la ciencia no es tan claro si uno parte con una observación. Porque también, si yo observo algo es porque me interesa, porque hay algo que me llama la atención, que viene quizás de una teoría o de una hipótesis previa. ¿Te das cuenta? Si yo voy a estudiar el benceno, ¿por qué voy a observar el benceno? Porque ya vengo de algo, una preconcepción de algo. A veces sí, uno parte con la observación como Galileo. Él no se propuso mirar el candelabro que se movía en la iglesia, como muestra el libro de Gamo. ¿Te acuerdas que le mostré el libro de Gamo que hablaba de eso? De cuando Galileo veía el candelabro. Aquí está, en la página 13 del libro de Gamo. Ahí lo pueden ver. Voy a decir, ahí está. Exacto. Ya no importa. El filtro lo borra. Pero sale ahí en el libro de Gamo, ahí se ve un poquito. Ahí ven. Se ve como se veía el candelabro. Él observó po, y después empezó a desarrollar ciertos experimentos. Ya, 19:20 terminamos esta parte. Un modelo del sistema solar donde los planetas giran alrededor del Sol representa, ya sabemos que entonces un modelo es una representación simplificada de una parte de la realidad, una porción de la realidad. Así que sería un modelo conceptual y visual. Lo demás no. Y en la 20, en una investigación sobre la resistencia eléctrica de un conductor, la variable dependiente es, bueno, la resistencia eléctrica misma, ¿cierto? La resistencia medida, o sea, 20C. Uno, por ejemplo, puede tener esta ecuación de resistencia, que es la resistencia eléctrica es igual a la resistividad por el largo dividido en el área de ese resistor, ¿cierto? Por ejemplo, si es un resistor cilíndrico, tiene una sección de área A, un largo L, y la resistividad depende del material, si es plata, si es acero, madera, lo que sea.
Y luego yo puedo ir variando, por ejemplo, el largo o el área de la sección transversal y calculo la resistencia, ¿no? Entonces la resistencia sería la variable dependiente. Hago variar esto, entonces tengo un cambio en la resistencia. O hago variar el área de la sección transversal, si le doy más o menos radio, ahí tiene un radio, o podría cambiar el material, por cierto, podría dejar fijo el largo y el área y hacer cambio en el material. Podría hacerlo de acero, de aluminio, de cobre o de un acero con más aleaciones, ¿cierto? Pero en todos esos casos la resistencia sería la variable dependiente, ¿ya? Porque estoy observando un cambio en ella, ¿no? No la estoy modificando directamente, sino que su cambio es indirecto, ¿ya? ¿Alguna pregunta está ahí? Bueno, ahí están todas las respuestas. Tienen más problemas de acá, pero eso tienen que hacerlo ustedes, porque si no, no alcanzaríamos a hacerlo todo. ¿Sí? ¿No hay dudas? Ya. La otra guía que tenemos que ver, ya esta es más de conceptos, son 80 preguntas, entonces vamos a hacer, yo creo que unas 10 de cada uno, y si nos sobra tiempo, podemos avanzar en las que faltan, ¿ya? Entonces veamos las de onda, hagamos 10. Dice, un grupo de estudiantes decide investigar si la curvatura de un espejo convexo afecta a la imagen que se produce. Recordemos que los convexos son aquellos que están pulidos por afuera. Entonces esta parte, cuando uno le hace esta rayita, es lo que está rugoso, lo que no está pulido, se le hacen estas rayas. Entonces uno pone el objeto por acá afuera, ¿cierto? Ahí pone el objeto, podríamos poner una vela, lo que queramos. Ese será el convexo, el que uno usa en la farmacia, en los tratamientos, para que se acuerden. Entonces dice, decide investigar si la curvatura de un espejo convexo afecta la imagen que se produce. Para ello, se fijó un objeto delante de un espejo convexo y con una regla se midió el tamaño de la imagen producida. Si en todas las mediciones se utilizó el mismo objeto, esa parte es importante, ¿eh? Se utilizó el mismo objeto. ¿Qué quiere decir? Que yo dejo la altura del objeto, esa altura la dejo constante. Fíjate, eso es una variable controlada. ¿Ya? Dice, ¿cuál de las siguientes acciones experimentales debió haberse implementado para resolver esta investigación? Lo que voy a hacer variar entonces sería la curvatura. La curvatura sería mi variable independiente. ¿Ves? Porque dice, si la curvatura afecta, entonces yo debería ver cómo cambia el tamaño de la imagen al variar la curvatura. Y esta curvatura entonces yo debería también poder cambiarla. El tamaño del espejo debería dejarlo igual. Va a tener un cierto tamaño, aquí, D, pongámoslo, ¿cierto? Que va a ir de aquí a acá. Pero la curvatura podría cambiar. Entonces, fíjense acá. El objeto lo voy a dejar fijo en su tamaño y en su distancia que tenga al espejo. Y lo único que voy a hacer es cambiar las curvaturas. Se voy a tener una curvatura 1, una curvatura 2, una curvatura 3, ¿ven? Ahí estoy cambiando la curvatura, pero ¿qué dejé constante? El tamaño del espejo. ¿Sí? Así que debería ser la letra C. Utilizar espejos convexos con distinta curvatura, pero de igual tamaño. Y ojo que también dejé constante, ¿qué cosa? El tamaño del objeto, que sería mi vela, lo dejé constante y también podría dejar constante la distancia que tengo del objeto al espejo, ¿cierto? Aunque esa distancia igual va a cambiar porque como estoy cambiando la curvatura va a cambiar un poquito, ¿cierto? Pero lo que yo no podría hacer es estar corriendo el objeto, acercándolo mucho o poco, ¿cierto? Del espejo, ¿cierto? Porque yo voy a variar la pura curvatura. Mi variable ahí sería eso. O sea, yo creo que la imagen, el tamaño de la imagen, sea función de la curvatura. ¿No? El tamaño de la imagen debe depender de la curvatura, entonces. El tamaño de la imagen debe depender de la curvatura. Yo le puse paréntesis porque depende, como una función matemática. ¿Ya? ¿Alguna duda de eso? Eh, Esto mismo puede aparecer en química o en biología, pero con otros conceptos. Ya, pregunta 2. Esta creo que apareció en una PAE, no me acuerdo. Pero la mejor forma de hacerlo
y hacer un dibujo. Dice, una joven bailarina se encuentra practicando frente a un gran espejo plano que cubre todo un muro, en el salón de ensayo de su academia de baile. Y esta práctica es bastante común, ya que permite apreciar todos los movimientos que realiza. Si la joven realiza una serie de giros y a la vez acercándose al espejo, ¿qué características serán correctas del reflejo generado por este tipo de espejo? Entonces, es un espejo plano. Ya. Sabemos que el espejo plano produce imágenes que son iguales en tamaño. Cuando hablamos de arriba hacia abajo, izquierda a derecha, es el mismo tamaño. Y podemos dibujar el espejo mirado desde arriba. Entonces, este sería mi espejo y la persona da unos giros, puede decir que da unos giros así, ¿no? Pero aquí al otro lado los giros se van a ver de esta forma. ¿De acuerdo? Se ve diferente el giro. ¿No? ¿Por qué? Porque en el sentido derecha-izquierda la imagen va a estar invertida. Eso aparece al principio del resumen también. En el espejo plano, antes de las aplicaciones. Acá, ve, estoy mostrando, no sé. Dice, el espejo muestra una imagen que es casi igual a la original, pero con algunas diferencias. La imagen está invertida de izquierda a derecha, no de arriba a abajo, sino de izquierda a derecha está invertida. Por ejemplo, si levanto la mano derecha, en el espejo aparece que levanta la mano izquierda. Parece, eso sucede. Por lo tanto, acá la, dice, ¿qué características correctas del espejo generado por este tipo de espejo? ¿Cuáles serán correctas? No puede ser mayor ni menor tamaño, tiene que ser igual tamaño, pero va a girar ¿en qué sentido? Opuesto, en sentido opuesto. Debería ser largo, nada más. Sí, eso era todo. Sí creo que esta versión acá es muy parecida. Otra más. A veces son súper largos los enunciados, pero no es tan complicado. Hay que poner harta atención. Dice, la aplicación del efecto Doppler en la luz que emiten las estrellas nos permitió la comprensión de vivir en un universo en expansión. Al observar cualquier objeto que emite luz alejándose del observador, se apreciará un ligero corrimiento al rojo, lo que le llamamos el redshift, un aumento de su longitud de onda. En el caso que se acercara a la nuestra, dice, lo que se habría apreciado es un corrimiento al azul, una disminución de su longitud de onda. De esta forma, el color apreciado por una fuente lumínica depende de su movimiento respecto al observador. Si aplicáramos, aquí decir, el efecto Doppler a un conductor que está cerca a toda velocidad a un semáforo que está en rojo, ¿cuál debería ser, cuál deberían ser las características más aceptadas se pueden deducir para esta situación respecto a la percepción de los colores del semáforo por parte del conductor? Lo que va a pasar es que se ve casi el mismo color. ¿Por qué? Porque la rapidez del auto, ¿cierto? No es significativa respecto a la velocidad de la luz. Dice, el conductor percibe el mismo color emitido por la fuente debido a que el efecto Doppler aplicado para una onda electromagnética solo se percibe a velocidades cercanas a la de la luz. Podríamos pensar, por ejemplo, de la mitad para arriba. Pero cuando es un auto de los típicos, que con suerte anda a 150 kilómetros por hora, no es significativo el cambio de... O sea, hay un cambio, hay un Doppler, pero es imperceptible. Por ejemplo, ese rojo del semáforo, se percibe un rojo distinto, pero es muy pequeñito que el ser humano no se da cuenta. Pero sí cambia. O sea, si hay porque la ecuación de efecto Doppler para la frecuencia, hay dos velocidades ahí, pero como la velocidad de la luz tan alta se come la otra velocidad. Prácticamente ni siquiera es el error, prácticamente es tan pequeño que no es significativo. ¿Ya? 4 y 5. Dice, un haz de luz se propaga desde el aceite al agua. Sí, sabemos que ahí hay refracción, ¿no? Dice, si no se tiene información respecto de los índices de refracción de estos medios, entonces solo se puede afirmar correctamente que al pasar del aceite al agua, el haz de luz, ya, ahí vamos a decir que cuando teníamos, ¿acuerdan? Dos medios, en este medio tengo un índice N1 y un N2, y aquí tengo una normal.
tengo un haz de luz, por ejemplo, que pasa de este medio al otro, aquí hay un ángulo alfa, y cuando pasa de otro medio, por ejemplo, pasa y cambia un ángulo beta, y la ley de Snell nos decía que n1 por el seno de alfa es igual a n2 por el seno de beta. Si yo no tengo información de n1 y de n2, no puedo saber cómo cambian los ángulos. Entonces tampoco puedo decir algo sobre la rapidez, porque como no tengo información de los índices, recuerden que estos índices se calculaban así. La velocidad de la luz en el vacío partido por la rapidez de la luz en el medio. ¿Vale? No tengo los índices. Entonces no puedo decir cómo cambia la longitud de onda ni tampoco su rapidez. Lo que sí se mantiene constante es la frecuencia. La frecuencia es constante y también es constante el periodo de la onda. Eso sí podemos afirmarlo, porque así como está el problema, no sabemos si se acerca el rayo al normal o se aleja. Recuerden que esta era la normal, ¿cierto? Es un- una línea perpendicular a la interfaz entre los medios, imaginaria, ¿cierto? Al plano donde está este rayo. Entonces nosotros no sabemos si se acerca o se aleja de la normal el haz de luz, ¿cierto? Un láser, por ejemplo, porque no tengo información de los índices de refracción. Así que lo único que puedo deducir de la información es que se mantiene la frecuencia constante, ¿ya? Por ejemplo, la alternativa A podría ser verdadera, sí, pero no se deduce de la información, ese es el tema, ¿eh? Podría, de hecho, va a variar su longitud de onda, porque son medios distintos. Y aumenta su rapidez, podría ser que sí, pero no lo puedo deducir de lo que me dan, porque yo no sé qué tipo de aceite es. Puede ser un aceite que tenga más índice de refracción que el agua o menor, ¿sí? Por eso. Y después la 5 es de electricidad un poco. Dice, la jaula de Faraday es un invento creado por el físico del mismo nombre, el cual consiste en una caja metálica protectora de los campos eléctricos estáticos. En su interior del campo eléctrico es nulo y se utiliza en la protección de descargas eléctricas. Y se busca utilizar este invento para proteger a sus usuarios. ¿En cuál de los siguientes aparatos electrónicos sería más eficiente? Debería ser en el generador eléctrico, ¿sí? Ahí sería mejor. Nos protege de descarga. En el televisor y en el teléfono no nos sirve mucho porque al final nos va a interrumpir la señal. En la lavadora también podría ser un poco eso. Lo sirve más en el generador. Ya, pregunta 6. Esta también tiene que ver con la aplicación de ondas electromagnéticas, ¿ya? Y es como súper obvio la respuesta. Dice, una familia pretende comprobar los elementos que influyen en la mala recepción de las ondas de Wi-Fi que reciben tanto el televisor de la habitación como el notebook, sobre todo cuando se intenta trabajar desde el mismo lugar, desde ese mismo lugar. Para tratar de solucionar ese efecto, prueban cambiando los artefactos y muebles que puedan afectar la señal. Si el problema persiste, ¿cuál debería ser el siguiente paso para lograr solucionar el problema? Entonces uno podría pensar varias soluciones, pero las que se proponen acá dice la letra A, cambiar el lugar del router, ya que la señal emitida por este dispositivo puede verse afectada por muros o muebles que se interpongan en su camino, ¿ya? Y esa es la respuesta correcta, ¿sí? Yo cambiando el router soluciono el problema. ¿Por qué? Porque la exclusiva reflexión que tiene ahí va a hacer que se pierda un poco la señal. Si está muy lejos o los muros son muy gruesos, esta onda de Wi-Fi no es capaz de atravesar las paredes. Algunas sí las atraviesa, pero otras son muy gruesas, como las de Adobe, por ejemplo, esas grandes de 20 centímetros de ancho, no las atraviesa. Hay que poner un repetidor, o a veces también pues, de un primer piso a un segundo piso, también pues, no atraviesa la onda tan fácilmente. Después, en la 7 dice, para determinar cómo influye el color de la ropa, aquí quiere decir que usamos en un día caluroso, un grupo de jóvenes utiliza distintos trozos de cuadrados de madera, los cuales son pintados todos de diferentes colores, los cuales son expuestos a la luz solar directa durante el mismo tiempo. Bueno, ahí cuando dice el mismo tiempo, es que está dejando constante esa variable tiempo. Por ejemplo, 5 minutos para cada uno, mediante la utilización de una cámara térmica. Compara las temperaturas alcanzadas en la superficie de cada uno de estos trozos de madera.
lo descrito anteriormente, ¿qué parte del proceso de investigación corresponde? ¿A qué correspondería? Como está mostrando los pasos a seguir, es simplemente el procedimiento experimental. Quizá un poco resumido, ¿no? Pero está mostrando los pasos a seguir, ¿cierto? No es tan complicado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay pregunta. Ya, dice en la 5, en la 8, está viendo rápido. Dice, de las siguientes experiencias realizadas, ¿cuál de ellas es una muestra clara? Es una muestra clara de la propiedad de reflexión de la luz. Simplemente colocar un objeto frente a un espejo plano y observar el reflejo. ¿Ya? Porque habla de reflexión y reflejo. Está claro, ¿cierto? El espejo refleja. Recuerden que el espejo es un cuerpo opaco que no deja pasar la luz, refleja toda la luz, o gran parte de ella. En el 9 dice, un grupo de estudiantes mientras juega en el patio de su escuela trata de hacer la burbuja más grande posible usando una mezcla de agua y las balosas que tienen en un recipiente. Al hacer esto le llama la atención las diferencias en los patrones de colores de las diferentes burbujas realizadas. ¿De qué depende la diferencia en los patrones de los colores de las burbujas observados por el grupo estudiante? Lean eso mientras yo busco una imagen. Tengo la imagen de que hice una simulación en un programa para... Yo igual tenía la duda, así que hice la simulación en un software y me dio bien. Entonces, ¿de qué depende? Ay, espérenme. Depende del espesor de la burbuja, ¿cierto? Porque ahí, dentro de la burbuja, cuando entra la luz, va a haber una reflexión sucesiva dentro de la burbuja. Entonces, dependiendo del espesor, la interferencia que haya, aquí, por ejemplo, estoy mostrando el dibujo, ¿cierto? Esto lo hice con Python, hice un programa en Python donde hice un modelo de la burbuja y cómo la luz se refleja dentro de la burbuja y cómo interfieren esas ondas consigo mismas. Entonces, los colores que se ven con la interferencia van a ser de este estilo. Depende de cómo choquen, si se va a ver más azul, más rojo, hay colores que se van como a eliminar, porque por ejemplo, otros colores blancos que se ven ahí es porque interfieren y prácticamente ustedes saben que la conjunción de todos los colores te da el blanco. Entonces aquí lo que uno varía era el espesor. Yo hago variar el espesor y puedo ver el cambio de patrón de colores de la burbuja, ¿ya? Así que eso, el espesor de la burbuja es el que hace que sean patrones diferentes. ¿Sí? Y una parecida en la pregunta 10 que tiene que ver también con la dispersión de la luz. Dice, intrigados por la formación de arcoíris debido a la dispersión de la luz, un grupo de jóvenes realizan realizan un grupo de experimentos con diferentes elementos para comparar y diferenciar los arcoíris formados en diferentes elementos. Primero utilizan un prisma, luego una cascada de agua, una fuente de vidrio, en donde todos logran apreciar el fenómeno esperado. Si la idea es buscar algunas diferencias entre la formación de arcoíris, ¿cuáles pueden ser las posibles diferencias que encuentren? No debería haber diferencia. ¿Por qué? Porque el patrón va a ser el mismo de descomposición de la luz. No deberían apreciar diferencias, ya que necesariamente todos deben tener los mismos colores y en el mismo orden. Independiente de cómo yo haga la dispersión, se va a separar de esa manera. Con cualquier tipo de prisma, incluso con agua. Yo lo hice con agua la otra vez. Uno pone un espejo eh, en agua que le llegue la luz del sol y va a descomponer la luz. ¿Ya? Bueno, esas son las 10 preguntas que vamos a hacer de esta área de ondas. Pasemos a lo de mecánica, para alcanzar, porque como es 1 hora y media. Aquí, ya. Entonces, aquí en mecánica, lo que voy a preguntar puede ser algo sobre acción y reacción, segunda ley de Newton, por ahí van más o menos las preguntas de mecánica. Dice aquí, aprovechando las vacaciones de invierno, un padre de 70 kilogramos y su hija de 35 kilogramos disfrutan de una pista de patinaje sobre hielo. A modo de juego, el adulto, tanto como la niña, se recuestan de espalda y boca arriba sobre la pista. Sí, prácticamente el hielo no tiene mucho roce.
Si ambos juntan las plantas de sus botes y se impulsan, mutua y simultáneamente en sentido opuesto. O sea, están como así, ¿cierto? Lo que pero la cabeza. Entonces se impulsan, aplica fuerza hacia allá, una cosa así. Esa es la idea. Todo se borró, no. Entonces, ¿qué debería pasar acá? Que la fuerza que se ejercen tiene que ser la misma, ¿cierto? Porque fíjense, dice, si ambos juntan la planta de sus botas y se impulsan mutua y simultáneamente en sentido opuesto, en relación a este juego se afirma que debería ser la misma fuerza. ¿Sí? 21, letra C. Ambos experimentan la misma fuerza, pero con sentidos contrarios, saliendo impulsados en diferentes sentidos. ¿Ven? Ojo acá que habla de sentidos, no de dirección. ¿Sí? Porque el ángulo es el mismo, o sea, la dirección es la misma, pero con sentido opuesto. Eso es por la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton. Pregunta 22. Aquí ya también típico de la prueba PAES que vamos a tener problemas con bloques. Dice, el sistema de la figura uno muestra dos bloques R y S que se encuentran sobre una superficie lisa. Cuando habla de lisa es que no tiene roce. Atados mediante una cuerda. Esta es la cuerda. Esta no, porque esta es la fuerza que está tirando. Y sobre ello se aplica una fuerza F que permitan que el sistema se mueva con velocidad constante. ¿Ya? Ojo acá el dato, velocidad constante, en el mismo sentido hacia donde apunta la fuerza F. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde al valor de la tensión de la cuerda? Lo que tengo que hacer aquí es hacer un subsistema. Es decir, voy a cortar acá. Corto aquí. Y este va a ser un subsistema. Y en ese subsistema hay equilibrio. Porque tengo la fuerza F para acá. Tengo la fuerza de tensión saliendo del bloque S. No hay roce. Entonces lo que tengo acá es que la fuerza F menos la tensión tiene que ser igual a masa por aceleración. Pero como la velocidad es constante, eso implica que la aceleración vale cero. Por lo tanto, todo esto da cero. Así que fuerza tiene que ser igual a la tensión. Nada más. La tensión entonces de la cuerda va a ser igual a la fuerza externa. ¿Ya? Ahora, si yo incluyera el roce, va a ser distinto, porque aquí van a haber dos roces. Un roce del cuerpo R y un roce del cuerpo S. Ya eso es más complicado. Porque van a ser roces distintos, va a tener dos normales, dos pesos. ¿Ya? Pero por si acaso, si le dicen así, lisa, es que no hay roce, porque si no el problema se pone más complicado. ¿Sí? Y hay que considerar los coeficientes de roce, varias cosas acá. Aquí, por ejemplo, yo podría colocar otras fuerzas que están actuando. Está el peso de este cuerpo, un peso S, y también tengo una normal. Pero eso no nos interesa porque en este eje, en el eje Y, ya sabemos que hay equilibrio. ¿Cierto? En el eje X hay que ver si está en equilibrio y si está en equilibrio, porque también tenemos velocidad constante. Solamente que en el eje, en el eje X se mueve, en el eje Y no. Pero en ambos casos la aceleración es cero. ¿Ya? Así que bueno, estos son problemas clásicos que pueden preguntar. ¿Alguna duda ahí del mecánica? ¿No? Lo que aplicamos acá entonces es la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerza va a ser masa por aceleración. Y esa sumatoria de fuerza, ¿cómo le llamábamos? Le llamábamos fuerza neta o fuerza total. ¿Sí? Está más adelante ahí en el resumen después de aplicaciones tecnológicas. Acá, ¿ven? Un poco de movimiento y aquí ya está lo que es la fuerza neta, ¿ven? La fuerza neta o fuerza total es la resultante de la fuerza, a la sumatoria de las fuerzas. Y aquí están las tres leyes de Newton. Ya, en la tercera ley de Newton yo mejoré esto y le puse sentido opuesto, porque decía dirección opuesta. No, es sentido opuesto. Igual, ¿ven? Esto significa que si un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto, sobre el primero. ¿Sí? Y cuando esta fuerza que tenemos aplicada, la sumatoria es cero, significa que puede el cuerpo estar a velocidad constante o con movimiento
O sea, o detenido, ¿cierto? Velocidad constante puede ser un MRU o puede estar detenido si la sumatoria de fuerzas es cero. Nos vamos a la guía. Pregunta 23. Dice, una alumna desea verificar experimentalmente la proporcionalidad entre la fuerza neta y la aceleración. El mejor procedimiento para ello sería comparar la magnitud de las aceleraciones de, ¿sí? O sea, quiere ver esto la persona. Fuerza neta tiene que ser proporcional a la aceleración, pues. Entonces, acá tiene que haber algo, aquí. Y ese algo es la masa. Por lo tanto, la masa tiene que ser constante. O sea, tiene que dejar la masa constante. ¿M? No pueden ser masas diferentes porque no me sirve eso. Así que tiene que ser el mismo cuerpo bajo la acción de fuerzas netas de distinta magnitud. Debería ser la C, ¿no? 23C. Un mismo cuerpo bajo la acción de fuerzas netas de distinta magnitud. Entonces nosotros vamos a tener un gráfico que nos va a dar así. Aquí va a ser fuerza y aquí va a ser aceleración. Vamos a tener puntos. Y la pendiente de esta recta va a ser la masa. En estricto rigor, uno debería colocar como la fuerza en el eje X, porque es la variable independiente. Y la variable dependiente es la aceleración. Debería estar al revés, pero generalmente se hace así, para que la pendiente sea la masa. ¿No? Otra pregunta, 24. Dice, un móvil se desliza por una superficie lisa y se mueve con fuerza neta igual a 12 newton, experimentando una aceleración de 6 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Dice, posteriormente el cuerpo pasa a una superficie que presenta un coeficiente de roce desconocido. Al principio no hay roce, pero después sí hay roce. ¿Sí? Y ese coeficiente de roce no se sabe, generando que el cuerpo viaje con una velocidad constante. ¿Qué significa que la velocidad sea constante? Significa que la sumatoria de las fuerzas en ese lugar da cero. Considerando esto, ¿qué se puede afirmar correctamente respecto al cambio de tipo de movimiento del cuerpo? Al principio, yo tengo esto. Se le aplica una fuerza de 12 newton y va a tener una cierta aceleración de 6 metros partido por segundo cuadrado. No hay roce. ¿Sí? Yo puedo, incluso puedo sacar hasta la masa acá. Puedo saber que la masa vale 2 kilogramos, ¿cierto? Porque 2 kilogramos por 6 me da 2. La única fuerza involucrada. Pero después, como hay un roce, vamos a tener acá que esta fuerza de 12 newton sigue estando, pero lo que sucede es que esta fuerza de 12 newton, cuando le quito la fuerza de roce, me da masa por aceleración, pero como la velocidad es constante, eso implica que la aceleración vale cero, por lo tanto esto es cero. Y así tenemos que la fuerza de roce en este segundo momento va a ser 12 newton. ¿Cierto? Debería ser la alternativa B, ¿o no? Necesariamente está actuando la fuerza de roce en sentido contrario a la fuerza de 12 newton y con el mismo módulo. Con el mismo módulo significa el mismo tamaño o intensidad, ¿cierto? El mismo número, 12, ¿cierto? Eso era todo, pero había que hacer el dibujo para darse cuenta que al principio no estaba esta fuerza de roce y después sí, pues. Esa fuerza de roce hace que vaya a velocidad constante, ¿ya? Y es muy parecida la pregunta 25 porque acá dice, mediante la utilización de un sistema de rieles que presenta fricción, o sea, hay roce, un cuerpo de 6 kilogramos de masa se mueve con una aceleración constante de 2 metros partido por segundo cuadrado. Y se sabe que la fuerza que actúa sobre él tiene una magnitud de 30 newton. ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y la fuerza de roce? ¿Ya? Ojo que la fuerza neta no es este 30, ¿no? Entonces yo tengo el cuerpo, se le aplican 30 newton. Esa es la fuerza externa, ¿ya? Y va a tener un roce, fuerza de roce, ¿ya? Yo sé entonces que 30 newton menos esta fuerza de roce tiene que ser igual a la fuerza neta. Pero la fuerza neta sabemos que es masa por aceleración. ¿Cuánto es la masa? Ahí está, 6 kilogramos. Por la aceleración, que es 2 metros sobre segundo cuadrado, lo que da 12 newton.
Así que la fuerza neta tiene que ser 12 newtons. ¿Ya? Está postulando esta y esta. Por lo tanto, 30 newtons menos fuerza de roce tiene que ser igual a 2. Saco la fuerza de roce de acá. 30 menos 12 da 18. Esa es la fuerza de roce. Y sería la letra B. Bueno, parecida a la anterior. Yo creo que esa más o menos va a ser la dificultad de la PAE en cuanto a problemas de mecánica. ¿Ya? Veamos ahora lo de tierra, porque no tenemos mucho tiempo, entonces nos queda menos de media hora. Veamos lo de tierra. Estas preguntas son más rápidas porque son como de memoria nomás. Ya, las de tierra. Dice, según los últimos análisis paleontológicos, los fósiles de, hallado debe ser del reptil de agua dulce Metosaurus, los cuales no contaban con la capacidad de nadar grandes distancias a través de los océanos, fueron descubiertos tanto como en Brasil y Sudáfrica. Esta podría ser una clave contundente de la probabilidad de que los continentes estuvieran unidos hace más de 200 millones de años. El enunciado anterior hace referencia a una etapa de investigación, debería ser un resultado. ¿Ya? Recuerden que en un resultado yo tengo una explicación teórica, ¿cierto? Veo si la hipótesis se cumple o no. Entonces, es un resultado más que nada. ¿Sí? Y luego eso lo escribo con una conclusión que viene después. Problema 42. Dice, para determinar, o sea, determinar la estructura interna de la Tierra ha sido un proceso bastante complejo debido a la dificultad de escarbar hasta los lugares más profundos de la superficie de nuestro planeta. Debido a esto, en el siglo XX, los científicos descubrieron que los datos de los terremotos pueden ser utilizados para observar las profundidades de la Tierra. El enunciado anterior, ¿qué parte de la investigación corresponde? Yo creo que ahí es un proceso, un procedimiento experimental, ¿ya? Un procedimiento, más que nada. Sí, aunque puede ser un poco de resultados, y a veces yo creo que puede estar entre las dos, entre resultado y procedimiento. ¿Ya? Estoy como ahí con mi duda, pero yo creo que es más procedimiento que resultado. ¿Ya? Después en esta, ¿cuál de los siguientes pares de parámetros de un sismo permite anticipar un posible maremoto? ¿Ya? Recordemos que el maremoto no es lo mismo que tsunami, porque el maremoto va a ser una causa del tsunami. Tenemos que fijarnos más que nada en la magnitud y en el hipocentro. Si yo tengo la magnitud, por ejemplo, va a ser un 8,8 y tengo el hipocentro, que me indica prácticamente todas las coordenadas, el lugar visto desde arriba y también la profundidad, con eso tengo el hipocentro y la magnitud, podría predecir eh, más o menos dónde va a ser un terremoto, o sea, un maremoto, a partir de eso. Se puede saber. Y puedo tener un tiempo de aviso para que se va a producir un tsunami. Por ejemplo, cuando ocurren allá terremotos en el sector de Japón, para allá, uno puede decir si en Chile llega una ola de tantos metros, no sé si se puede simular, porque se hacen simulaciones numéricas. Dice en la 44, si consideramos a los bordes divergentes, recuerden que los bordes divergentes era cuando se separaban, ¿cierto? Como aquellas zonas en las que las placas tectónicas se separan debido a movimiento de las placas tectónicas en direcciones opuestas. Este movimiento es provocado por el ascenso de magma desde el manto de la Tierra, que al llegar a la superficie se transforma en fondo oceánico. ¿Ven? Y si está, por ejemplo, esto cubierto con agua, se va a enfriar de distinta manera que si ese magma llega al aire, ¿cierto? Entonces, las bordes divergentes son diferentes cuando estamos en el mar a cuando estamos en el continente. Dice, teniendo en consideración lo anterior, ¿cuál de las siguientes formaciones aquí es no se puede? No se puede originar en zonas de divergencia de placas tectónicas y eso van a ser las fosas oceánicas, porque las fosas oceánicas se generan en lugares de subducción. Como acá en Chile, la fosa de Atacama que empieza en Perú, más o menos, esa se produce en los bordes donde hay subducción. Lo que más se puede producir en lugares divergentes. Por ejemplo, los cordones montañosos continentales se producen por este lado. ¿Por qué? Porque como se van a juntar ahí el material, ¿cierto? Va a formar este relieve. Las dorsales oceánicas se forman también eh, cuando estos bordes divergentes están debajo del agua, ¿cierto? Volcanes submarinos también. Ya, por ejemplo, en la 45 también estas preguntas son viejas porque
lo van a poder a preguntar sobre Mercalli y Richter. Se podemos ir eliminando las que son falsas. Dice, mientras se revisa los noticieros de nuestro país, se informa que un sismo ocurrido en una región determinada. De un sismo ocurrido en una región determinada. ¿Cuál de las siguientes opciones puede expresar correctamente una característica del sismo? Veamos la alternativa A, pues. Dice, el sismo tuvo una magnitud grado 7 en la escala Richter, no se usan números romanos en la escala Richter. El sismo tuvo una magnitud 6,4 Mercalli, no se usan decimales en la de Mercalli, se usan romanos. Aparte tampoco magnitud, sino que intensidad. Entonces ahí tiene dos errores. C, el sismo tuvo una intensidad de 6,4 en la escala Richter, no se habla de intensidad en Richter, se habla de magnitud. ¿Ya? D, el sismo tuvo una intensidad de grado 6,4 Mercalli, no es decimal. Letra E, el sismo tuvo una intensidad, bueno, ahí está bien, grado 7 Mercalli, está bien, sería la E. Recuerden que la escala de Richter es objetiva, tiene que ver con la energía liberada, le aplicamos una fórmula y me entrega un número. En cambio, la de Mercalli es subjetiva, yo la mido de alguna forma mirando nomás. Por eso los daños, cómo se ve afectada las construcciones, etc. Ya. Y la última de esta parte para pasar a electricidad. Dice, para describir correctamente los efectos y consecuencias de un sismo, en la actualidad existen dos escalas, las cuales en conjunto nos permiten describir correctamente un sismo. Una de ellas es la escala Mercalli, de la cual se puede afirmar correctamente que solamente, entonces esta muestra los efectos, ¿cierto? Se basa en los efectos percibidos en cada localidad. ¿Y qué número ocupamos? Romanos. Uno, 2, 3, etcétera. Y cada número tiene asociado un nivel de destrucción. Por eso es algo que no se mide con una máquina, se mide al ojo. Ya, veamos lo de electricidad. Nos quedan 15 minutos, así que no apura. Aquí en electricidad hay preguntas como esta que son súper importantes que las sepamos hacer, porque tiene que ver si yo encuentro la diferencia o si yo sé la diferencia entre un circuito en serie a uno que está en paralelo. Dice, un electricista intenta reconocer el circuito de una instalación generada para un pequeño kiosco, el cual solo cuenta con un sistema compuesto por una ampolleta y un enchufe para conectar otro artefacto. Para descubrir la distribución, primero instala una ampolleta y conecta el circuito a la red y mide el voltaje suministrado a solo una ampolleta. ¿Ven? Esta parte. Después dice, y conecta acá una ampolleta. Y conecta el circuito a la red y mide el voltaje suministrado a solo una ampolleta. Luego repite el procedimiento después de un tiempo T mayúscula, ¿cierto? Pero con un cargador de celular conectado. De la experiencia resulta la gráfica 7. O sea, acá se le agregó el celular, ¿cierto? Se agregó entonces un celular. ¿Qué pasó con el voltaje? Disminuyó, ¿cierto? ¿Cuándo pasa eso? Nosotros tenemos que saber que cuando tenemos circuitos en serie y en paralelo, hay cosas que van a ser iguales y otras distintas. Entonces, la manera más fácil de acordarse de esto, voy a poner un poquito acá, más adelante, aquí está lo de tierra. Recuerden acordarse bien ahí los modelos de la Tierra. Acá, pues, cuando estamos en serie, ¿qué es igual cuando estamos en serie? La corriente, ¿cierto? Cada resistencia tiene igual corriente, como muestra la primera aceleración. ¿Ven? Cuando estamos en paralelo, lo que es igual es el voltaje. El voltaje de cada resistencia es el mismo. ¿Ya? Eso tenemos que saber. Y cuando tenemos circuito en serie, la suma de las resistencias para sacar la equivalente se hace normal. En cambio, cuando sea en paralelo, se hace con esa fórmula rara. Así que aquí nosotros podemos descartar que están en paralelo, porque tenemos voltaje diferente. No es paralelo, es en serie. Incluso podría ser un circuito mixto, pero sabemos que no puede ser paralelo porque si no serían los voltajes iguales. ¿Ya? Así que paralelo no es. Quizá puede ser serie o mixto. Después sabemos que disminuye el voltaje, entonces no puede ser aumento. Letra C. Al conectar ambos aparatos electrónicos se genera una disminución del voltaje en el tiempo t, debido a que su conexión es en C. Eso es. Eso era nomás, ¿ves? Lo que tengo que saber entonces es la diferencia de una conexión en serie a otra en paralelo. Paralelo, recordemos que en nuestras casas, en la instalación eléctrica,
Ocupamos corriente alterna, pero es un circuito en paralelo. Por eso recibo el mismo voltaje de cada toma corriente. ¿Ya? Esta parte de electricidad, recuerden que ustedes tienen que también leer todo lo que es la terminología eléctrica. Lo más importante de ahí, pues sí, tampoco van a ser ingenieros eléctricos por ahora. ¿Cierto? Si quieren después estudiar, ahí van a profundizar en los pliegos ricos. Acá también hay una pregunta importante que es del temario, que tiene que ver con la eficiencia aplicada a aparato eléctrico. ¿Sí? Entonces se define, al principio, te das cuenta que le hace un repaso a la pregunta porque le está mostrando más o menos cómo es la definición de eficiencia. La eficiencia de un artefacto eléctrico se refiere a la capacidad de realizar la acción para la cual fue construido, ojo, es la acción, no las acciones, la acción para la cual fue construido, generando un consumo menor que aquellos aparatos eléctricos de las mismas características. ¿Cierto? Por ejemplo, pensemos en dos impresoras. Yo puedo decir, mira, con esta impresora realizo 100 impresiones y gasta tanto. Con esta otra impresora hago 100 impresiones y gasta más. ¿Cuál es más eficiente? La que imprime lo mismo y gasta menos, ¿cierto? Pero la calidad de impresión igual tiene que ser casi la misma. O sea, no es comparable, ¿entiendes? Porque acá dice la acción y ese tiene que ser comparable. Y dice, si la idea es poner en práctica este concepto frente a dos ampolletas de las mismas dimensiones, conectadas a la misma fuente durante el mismo lapso de tiempo, ¿qué característica debería destacar en la ampolleta que debe ser más eficiente a diferencia de la normal? Debería ser aquí la alternativa C. La ampolleta de mayor eficiencia debe brillar lo mismo que la otra, pero el consumo debe ser mucho menor. Eso es todo, ¿ven? Eso era todo. Entonces, algunas preguntas puede ser que incluso le muestren la materia, como para recordarle y decir, mira, esto es la eficiencia. Ya, pues aplícalo ahora. Nada más. Podría ser así. En matemáticas a veces también lo hacen de esa manera. Te muestran la fórmula, te explican el concepto, después te preguntan. ¿Ya? Muchas preguntas que son como, no tanto de memoria, pueden ser más que nada aplicar ahí, articular los conocimientos. ¿Ya? Esta sí tiene que saber algo una persona, ¿cierto? Un conocimiento. Dice, al momento de comprar un parlante de Bluetooth, el cual se pretende ser utilizado en el patio de una casa, de tal forma que el sonido pueda llegar hasta la parte interna del hogar, debe ser, de la parte interna del hogar, hacia el exterior, para lo que se desee, para lo que se desea pueda lograrse. ¿En qué aspecto eléctrico se debe poner atención? Se debe poner atención en la potencia que es capaz de suministrar, ¿ya? En eso tenemos que darnos cuenta. Y por eso a veces vamos a tener que, para equipos de sonido grande, tenemos que tener amplificadores, por el tema de la potencia, y que esto hay que aumentar la potencia, para que esa potencia después se vea traspasada a los parlantes. 34 dice, si se desea realizar una instalación eléctrica en la cual se busca conectar un televisor, una ampolleta y un computador, ¿cuál debe ser la forma de conectarlos para obtener la mejor eficiencia de ellos? Tiene que ser en paralelo, ¿ya? Porque si hago la conexión en serie o mixto, voy a tener problemas de que se apaga el televisor, se prende la luz. Ese es el problema. ¿Sí? Es mejor en paralelo, así mantengo un voltaje constante. Voltaje constante. 65. En una ampolleta que está diseñada para conectarse a una diferencia potencial de 220 volts, está anotado que su potencia es de 40 watts. Este 220 volts que está acá es el de diseño. Sería como lo máximo que yo puedo colocar porque si no, te va a quemar. Y su potencia va a ser 40 watts. Dice, usando correctamente, por esta ampolleta circula una corriente de 0,18 amperes. Pues si yo hago esa división, me da esto. ¿Sí? Recuerden que la potencia es voltaje por corriente. Entonces dice, si esta ampolleta se conecta a una red de 110 volts, se puede afirmar que lo que va a pasar es que va a aumentar el voltaje. ¿Sí? ¿Cómo saco el voltaje? Lo saco de esa fórmula. Voltaje sería potencia partido por corriente. ¿Cuánto es la potencia? Sigue siendo la misma, 40 watts, pero el voltaje disminuyó a 110. ¿Ven? Por eso aumentó el voltaje. Aquí me equivoqué en algo, ¿cierto? Sí, porque yo iba a despejar la corriente, perdón. Era la corriente.
La corriente le quiere el voltaje. Ahí sí. Entonces la corriente sería potencia partida por voltaje. Hago la división, esto quedaría en 0,36, ¿cierto? Periódico incluso. Así que tiene que aumentar. Va a circular una corriente mayor que eso, que 0,18 amperes. ¿Sí? La potencia la tenemos que mantener constante, ¿no? Eso es. Ya, y después hay preguntas que son más sencillas, como esta, como la 66, donde está aplicada la ley de Ohm. Dice, el siguiente gráfico de la figura 8 muestra la relación que hay entre el voltaje V y la intensidad de corriente I en un circuito formado por una resistencia y una fuente de poder. O sea, el circuito es así. Tengo el voltaje de la fuente, está la resistencia eléctrica y va a haber una corriente, ¿sí? Positivo o negativo, resistencia R. Aquí está la corriente. ¿Qué ley se cumple acá? La ley de Ohm. El voltaje es la resistencia por la corriente. Acuérdense ahí, viva la reina Isabel. Se lo pueden aprender. Viva la reina Isabel. Voltaje igual resistencia por corriente. Entonces, aquí lo que se está mostrando es un gráfico lineal. En este gráfico lineal, la pendiente significa algo. De ella se puede desprender que, entonces, que la pendiente es la resistencia. ¿Se dan cuenta? Se puede desprender que la pendiente de la recta indica el valor constante de la resistencia. Recordemos que esto se parece mucho a la función I igual a mx, donde esta es la función lineal, ¿se acuerdan? En matemáticas, función lineal, que pasaba por el cero. Es una recta que pasa por el cero. Eso nomás. Para que sea función lineal tiene que pasar eso. Pasa por el cero, es una recta. Si empieza acá arriba, no. Si es así, tampoco. Sería fin. Esta es lineal. ¿Ya? Ley de Ohm, entonces, corresponde a una relación lineal, porque es una proporción directa, ¿se dan cuenta? Aumento la corriente, aumenta el voltaje. Aumenta el voltaje, aumenta la corriente. En realidad uno tiene una fuente más que nada de voltaje que de corriente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Sigamos con esto, sí. Tratemos de avanzar acá. Miren, la pregunta 67 puede resultar engañoso un poco el dibujo, porque le ponen un voltímetro en un lugar raro. Ya, presión aquí. Dice, un grupo de estudiantes experimentando con un circuito simple diseñan siguiente experimento compuesto por dos resistencias iguales, ¿cierto? Por eso ahí ponen R y R. Y tiene un interruptor ahí. S sería un interruptor, pero en este caso está abierto. Y ahí está la fuente. Conectados tal como lo muestra la figura, el circuito es conectado a una fuente que entrega una cantidad de voltaje determinado. Por ejemplo, continua, 4 volts. Se conecta un voltímetro a la segunda resistencia y un interruptor. Al momento de cerrar, este se revisa el registro del voltímetro, el cual necesariamente debe mostrar. Entonces aquí la confusión que uno puede tener es si están paralelos o en serie. Entonces uno vuelve a hacer un dibujo. Lo voy a dibujar de nuevo. Mira. Voy a colocar aquí la fuente. Esta va a ser la resistencia R. Esta de acá. Después viene la otra resistencia. Ahí. Acá está el interruptor, ¿cierto? Ahí está más o menos. Y tiene un cierto voltaje. Entonces, ¿y el voltímetro dónde lo coloco? El voltímetro se conecta en paralelo siempre. Aquí va a ir el voltímetro, ¿eh? Ahí. El voltímetro, cuando es ideal, no afecta la medición, pero siempre el voltímetro se conecta en paralelo. O sea, lo que va a hacer este voltímetro es medir el voltaje en la segunda resistencia. Nótese que el voltaje de la fuente, vamos a hacer esto mejor. Aquí vamos a poner el interruptor cerrado. Este voltaje de la fuente se va a separar en dos. Como las resistencias son iguales, yo sé que la resistencia equivalente va a ser 2R. Entonces, este voltaje de la fuente se va a dividir en dos. Vamos a tener aquí un voltaje de la fuente medio y aquí un voltaje de la fuente medio. Por tanto, lo que mide el voltímetro va a ser el voltaje de la fuente partido por 2. Si el voltaje de la fuente es 4 volts, aquí sería 2 volts y 2 volts. ¿Ven? ¿Por qué yo puedo sacar la resistencia equivalente? Porque están en serie. ¿Sí? Esto está en serie. Pero el dibujo se lo colocan para que uno piense que está en paralelo.
¿Por qué? Porque el voltímetro está en paralelo con la resistencia 2, pero no, las dos resistencias están en serie, ¿ya? Y eso puede resultar quizás raro. Así que aquí debería ser la letra C. El voltímetro, dice, va a registrar un valor menor al que entrega la fuente debido a que la conexión es en serie entre la resistencia. ¿Ven? Por eso uno puede modificar el circuito, si no le parece muy claro, puede modificar el circuito porque uno puede alargar la... Estos son conductores, son cables, los puedo modificar, generalmente uno lo hace con ángulos rectos, pero no tiene por qué ser ángulos rectos, esto yo lo puedo hacer como quiera. Aquí estamos nosotros representando mi circuito de manera idealizada, ¿cierto? Esto es un modelo de un circuito, un diagrama, ¿ya? Hagamos la última para terminar si no hay dudas. Mire, esta aquí igual es importante, la 68, porque hay que hacer un cálculo. Yo creo que alcanzamos a hacer hasta la 69. Dice, en la placa de especificaciones técnicas de una plancha eléctrica se lee eso, 220 volts, 1100 watts, hecho en Chile. Ojo que esto de acá es de diseño. Es como lo que máximo que soporta, ¿cierto? 220 volts. Y esa es la máxima potencia. Dice, esto indica que conectado a 220 volts me da tanta la corriente. Entonces yo puedo sacar acá la corriente. ¿Cómo sacaríamos la corriente? Por la fórmula simple. Voltaje por corriente me da la potencia. Tengo 220, perdón, la potencia es 1100 watts. Y aquí tengo el voltaje 220, porque me lo dan aquí, por la corriente. ¿Ya? Así que 1100 watts dividido en 220 volts, ¿cuánto es eso? 5 amperes. Eso sería la corriente. ¿Ya? Por la plancha entonces circula una corriente de intensidad de 5 amperes. ¿Ya? Pero ojo que este 220 volts no siempre se lo voy a colocar. Puedo hacer que le coloque menos voltaje, ¿se dan cuenta? Y eso hace que cambie la corriente. ¿Ya? La resistencia, ¿cómo la calculamos acá? Podemos calcularla por ley de Ohm, ¿cierto? Sabemos que voltaje es resistencia por corriente, por lo tanto la resistencia va a ser el voltaje partido por la corriente. O sea, 220 volts partido por 5 amperes. Y eso me da la resistencia. Se puede sacar la resistencia también en este ejercicio. Tengo calculadora aquí. 5 en el 20, 4 sobran 2, 44 le da, ¿no? 44 ohms. Creo que sí. ¿Ven? Preguntas. ¿Cómo sería la siguiente pregunta? Trate de hacerla esa de ahí, fácil. Un poquito, pero asegurarme que está bien. 1100 dividido 220 me da 5. Y después 220 dividido 5 me da 44. Está bien. Y aquí, entonces, ¿cuál de los dispositivos debería funcionar con corriente alterna? El transformador. Los transformadores que me pueden aumentar el voltaje o subir el voltaje, que hay en las subestaciones, en las estaciones, suben el voltaje, lo bajan, ¿cierto? Transforman corriente alterna. Es mucho más fácil convertir la corriente alterna, subir y bajar el voltaje. ¿Ya? Y el último, este sí es el último. Dice, si en un laboratorio se analiza un dispositivo que cumple la ley de Ohm, recordemos que voltaje, resistencia por corriente. Y ahí, entonces pienso encima de la fórmula. Si yo quiero mantener la intensidad de corriente fija, si esta es constante, ¿qué tengo que mantener fijo? El voltaje, ¿cierto? Por lo tanto, debería ser la alternativa B, ¿cierto? Para mantener una intensidad de corriente eléctrica fija, hay que mantener fijo el voltaje, porque ya sabemos que la resistencia es constante, a menos que tengamos un potenciómetro que hacemos que permite cambiar la resistencia, ¿sí? Pero vamos a asumir que una resistencia no variable, constante. ¿Ya? Ya, pues, entonces, con eso estamos por ahora. A ustedes les queda seguir con lo siguiente.